Yo, por desgracia o por suerte, no sé, vivo tremendamente enamorado de mi profesión. Yo no puedo vivir sin ver lo que pasa a mi alrededor. El médico vive siempre entre la vida y la muerte, ¿sabe? Más el cirujano, y entonces vive entre alegrías y tristezas. No sé qué haría si no estoy en el métier ese de los pacientes, del quirófano, del sufrir y el gozar. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Tiene un nombre medio raro, se llama el barrio del Mondongo, porque allí vivían muchos obreros del frigorífico. El padre alquilaba una casa con zaguán, varias piezas y un amplio patio de ladrillos. En el fondo estaba el galpón, con su taller de carpintería. Lindaba con la casa de sus abuelos. Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre. Y a veces durante el año también. Los grandes baldíos que ocupaban la manzana de enfrente eran testigos de las correrías. La rayuela, las bolitas, el ainenti, el rango y sobre todo el fútbol. De lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada. Porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Los barriletes remontaban sus ilusiones. Su hermano Juan José era un experto en fabricarlos. Si se los sabía guiar, podían inscribir diversas figuras en el cielo. Algunas frustraciones estaban relacionadas con la estrechez económica de aquellos años. Nunca tuvieron la bicicleta que tanto añoraban. Desde su niñez aprendió que nada se conseguía sin trabajo y esfuerzo, y que los prejuicios religiosos no existían para ellos. La medicina fue su vocación desde siempre. Su madre contaba que a los 5 años decía que iba a ser médico. La explicación debe encontrarse en la influencia de su tío doctor, Arturo. Durante las vacaciones pasaba semanas en su casa de Avellaneda observando la intensa actividad de su consultorio y acompañándolo en las visitas a domicilio. Entonces sí, tuvo el conocimiento absoluto de que su futuro estaba en la medicina. De su abuela aprendió a vivir de la tierra. Doña Cesárea fue, sin duda, una de las grandes mujeres que ha tenido la suerte de conocer, quizá la mejor. Porque con ella convivía, especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Cuando yo me recibí, el título era doctor en medicina, no es como ahora, entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela Cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial, yo creo que a veces era pura poesía.
Yo tuve que resolver la muerte de mi padre y de mi madre. Mi padre y mi madre eran dos tipos fuera de serie. Yo tuve la suerte de estar al lado. No hay peor cosa que la muerte de la madre. La idea primordial del programa de estudios de 1924 era formar hombres integrales con sólidos principios. Es de las cosas trascendentes que recibí de mi familia, de los maestros esos de las escuelitas de barrio y fundamentalmente del Colegio Nacional, donde tuve un grupo de profesores excepcionales que nos llenaron el alma de humanismo. Desde el primer año se enamoraron de los libros. Yo era el lector oficial del Quijote, no sé por qué decían que yo leía muy bien el Quijote. Entonces se leía y se comentaba en clase. Aprendimos que la libertad era importante, que había que defender la libertad, los derechos del hombre, y por sobre todas las cosas que había que ser solidario. Yo soy un convencido que cuanto más pobre es la gente, más solidaria es. Junto a Ezequiel Martínez Estrada, el dominicano Pedro Enrique Sureña se constituyó en uno de los pilares fundamentales del colegio. Podría ser catalogado de humanista por su amor a las letras clásicas, su interés por la lengua castellana y su devoción por lo histórico. El humanismo de Enrique Sureña tiene un profundo sentido social y exigía la participación a través de la militancia activa. Ernesto Sábato, que lo conocía en profundidad, resumía así sus principales características. Ansiaba armonizar el mundo de la razón con el del espíritu irracional, el universo de la ciencia con el de la creación artística. Era un poeta que quería el orden, un poeta que admiraba la ciencia. Los profesores del Colegio Nacional nos daban absoluta libertad para que cada vez que se presentara alguna cosa se discutiera, se analizara y nosotros, insisto, participábamos activamente de las clases. El origen de todas estas cosas está en lo que aprendimos en la Universidad de La Plata. A nosotros se nos enseñó que, además de nuestra tarea específica, debíamos analizar la sociedad de nuestro tiempo, comprenderla y por nuestra propia condición de universitario, tratar de mejorarla si ello fuera posible. En el primer año había que devorarse los 4 gruesos tomos del Testut. Todavía siente el frío tremendo que pasaban disecando cadáveres sobre las mesas de mármol. En el segundo año las cosas fueron más llevaderas. La anatomía se analizaba en su conjunto. Éramos 120, convivíamos con los profesores que nos enseñaban con el ejemplo. En el tercer año de medicina sintió ese llamado especial que viene desde el quirófano. Se escapaba a presenciar las operaciones del profesor Mainetti o del profesor Christman, confundiéndose con los alumnos de cursos superiores, gozando de la precisión, la minuciosidad, la delicadeza y el arte del acto quirúrgico. Nos enseñaban, sí, el arte de la cirugía, pero además de eso a respetar al enfermo, a que el enfermo era la cosa importante, no importaba que estuviera ahí en un hospital público, merecía todo nuestro respeto y nuestro cuidado. Pasó a formar parte del internado, aspiración suprema de todo practicante. Vivió en el hospital policlínico desde entonces.
Tenía sus dormitorios en el segundo piso del viejo edificio. Al trabajo regular de las mañanas se agregaban las guardias donde pasaban horas y horas trabajando sin descanso, acompañando a practicantes mayores y médicos internos. Esta era una formación imposible de desperdiciar. El profesor Lionet destacaba la habilidad con que trepanaba los cráneos para descubrir el cerebro. Se olvidaba de que, además, Favaloro era carpintero. En la Universidad de La Plata, todo universitario, por haber llegado a ese nivel, además de su tarea específica, debía participar y contribuir a que la sociedad fuera mejor. Nos hablaban de la solidaridad. La solidaridad no es solamente una cosa espiritual, no es solamente el amor, tiene una gran implicancia social, más en nuestros tiempos. Sentía la necesidad de ser el primero, sin arrogancia o soberbia, a través de una entrega absoluta y en competencia leal. Escuchaba atentamente a sus maestros, estudiaba en los libros comunes de texto y además ahondaba los conocimientos a través de los tratados que hallaba en la biblioteca. Todo se precipitó con la toma de la universidad. En el año 45, un grupo de estudiantes ingresaron al edificio y se quedaron allí con varios profesores. Soportó la cárcel en 2 oportunidades. La mayoría de los estudiantes de esa época eran profundamente idealistas. No podían entender que la dádiva, la demagogia y el acomodo se convirtieran en un estilo de vida. En aquella época se produjo una vacante en la guardia, médico de guardia del hospital, y entonces el director me llamó y me dijo que bueno, que yo era el hombre que tenía que estar ahí. Pero entonces me dijo que había que firmar un papel para decir que uno estaba de acuerdo con la doctrina nacional, que era la doctrina de aquel entonces del Partido Peronista. Yo le dije que me diera 24 horas y después volví al otro día y le dije, mire doctor, usted sabe bien, yo no estoy afiliado a ningún lado, no estoy a favor ni en contra, pero siempre he creído en ciertos principios que son fundamentales. Es decir, si yo dicen que merezco el puesto porque he trabajado, porque he hecho esfuerzo, porque he atendido a la gente, porque trabajo mañana, tarde y noche, y porque qué sé yo, tengo las mejores notas en la facultad y todo eso, me parece que esto no hace falta, no es una cosa. Entonces no acepté. Solía vagar por las calles de su ciudad, parques, plazas y largas caminatas por el bosque. Recuerda también las primaveras de su adolescencia, inundadas de azul por los jacarandáes y perfumadas por los tilos, aromos y paraísos. Y después llegó esa carta de Jacinto Arauz, el doctor Rayo Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires, pero los 3 meses se hicieron casi 12 años. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Jacinto Arauz está a 135 kilómetros de Bahía Blanca. Tenía solamente unas 10 manzanas desparramadas a lo largo de las vías. La usina eléctrica funcionaba hasta la medianoche. El consumo de energía era tan escaso que no se justificaba el mantenimiento durante las 24 horas. En el verano, la intensa temperatura, la escasez de agua y los vientos disminuían el verdor rápidamente. Los bajos salitrosos abundan en la pampa y pueden verse a pocos metros del pueblo.
Quizás lo más hermoso eran los atardeceres y la puesta de sol. Las nubes se coloreaban con diversos matices, resaltando las distintas tonalidades de azul en un cielo profundo y transparente. El monte es espeso e impenetrable, solo puede recorrerse a pie. El caldén es el árbol de la pampa. Al llegar el verano se cubre de unas hojas pequeñas. Había 3 grupos con 3 religiones diferentes. Estaban los protestantes, los que habían seguido a Baldo, un italiano del norte, los valdenses, grandes colonias judías y nosotros los católicos. Jamás en 12 años vi una sola discusión o algún entrevero por un problema religioso, y eso para mí fue de mucho valor. La iglesia valdense, además de la cosa específica de la religión, era un centro de desarrollo cultural de la zona. Era el único salón grande. Venían ahí la gente, venían y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Su tío lo condujo al consultorio del doctor Dardo Raju Vega. Era un hombre de mediana estatura, algo flaco, de rostro afilado y ojos negros de mirada profunda. Le dijo: aquí hay que hacer de todo, desde la clínica general hasta la pediatría, la obstetricia, la traumatología de urgencia y la pequeña cirugía. Era un médico fuera de serie, nos pasábamos hablando. Yo atendía en su consultorio con las cosas que él tenía. Era un hombre con ideas sociales, atendía a todos por igual, el coche estaba ahí con la llave siempre, la casa abierta. No se preocupaba del dinero, yo creo que hacía lo suficiente como para poder vivir y nada más. La tarea del consultorio se completaba con innumerables salidas al campo. A la consulta se le agregaba un honorario adicional por cada legua de distancia recorrida. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa, porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. El médico era quien más sufría en el invierno, porque rara era la noche en que sus servicios no se requerían. El calor de la cama era reemplazado por aquel frío profundo que llegaba hasta el tuétano. Al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa recibiendo este milagro de la vida. Es el momento más alegre de la medicina. Al 4.º día de llegar le tocó vivir su primera experiencia como partero rural. Lo común era atender el parto en la cama. Cuando el chico nace y empieza a llorar, más si se está ahí en medio de la pampa y en un rancho, se produce una alegría total entre toda la gente. Pero frente al paciente, muchas veces debía batirse en la impotencia y la desventaja por carecer de los medios para atenderlo correctamente. Cuenta que en los primeros tiempos sufría intensamente. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la pampa, y me he sentido muy mal. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etc. El pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Y fue muy importante, entendiéndose bien que nosotros atendíamos a toda la gente. El padre, en su pequeña carpintería, construyó los modestos muebles. La camilla de examen la hizo su tío Roberto, que tenía un taller de herrería. Raju insistió en que podría utilizar la mayoría de los instrumentos que él poseía, en especial los de obstetricia, que eran los más complejos y costosos. Se veían con frecuencia y todo lo compartían, hasta los ingresos mensuales. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales.
Algunas tenían algo de curanderas, y así el empacho, el mal de ojo y algún otro gualicho que cuadrara pasaban por sus manos. Han sido y siguen siendo útiles, y en 1 o 2 sesiones son capaces de terminar lo que al psicoanalista le lleva meses o años. Yo les puse una condición: no podían atender un parto si no lo habíamos revisado nosotros primero. Se tenía controlado a todas las parturientas, lo que hoy se llama acá control prenatal. Digo yo, santo, nosotros lo hacíamos en Jacinto Arauz. Esos chicos que vivían en los ranchos y sufrían especialmente en el calor del verano, las diarreas, las neumonias, etc., estaban muy mal alimentados. Así que me tomé el trabajo de ir casita por casita y enseñarles que lo mejor era, primero, amamantarlo, porque eso los defendía también contra las infecciones. Pero si no había leche, había que prepararla así: 2 partes de leche y 1 parte de agua, bien hervida con el cocimiento de cereales. Si el chico levantaba temperatura, la gente lo arropaba. Yo le decía: hay que dejarlo desnudito para que sude bien. No había nada que decir. Los médicos atendían a los pacientes y los casos graves había que derivarlos, ¿no? Es decir, venía alguien con una apendicitis aguda o un traumatismo, se había quebrado una pata, qué sé yo, lo que fuera, y había que mandarlo a otro lado, a veces por cosas mínimas, ¿no? Vi el desafío de todo eso, de cambiar algunas cosas del punto de vista asistencial, lo cual se facilitó con la llegada de Juan José. Juan José era muy entrador, tenía pasión por lo que hacía. En poco tiempo se ganó el cariño y el respeto de la comunidad. Todo lo compartían en esos años, hasta sus hijos, que llenaron en su hogar el vacío de los propios. Y entonces empezamos de a poco. Y don Juan Munuzzi fue un colaborador excepcional. Don Juan era bioquímico, era de los primeros bioquímicos, sabía hacer análisis. Así que yo lo empecé a alentar que fuera armando su laboratorio. Entonces empezamos a armar ahí el laboratorio, entonces que los análisis de orina, que los análisis de sangre. Al final don Juan montó un laboratorio. Yo mandaba a veces algunos, me acuerdo siempre, un muchachito con una enfermedad rarísima que se debe a falta de las plaquetas en la sangre, y nosotros lo vimos ahí, lo mandé con diagnóstico. A La Plata se agarraron la cabeza de ver cómo iba ya con el diagnóstico hecho. Así que don Juan cumplió un rol trascendente. En la primera cirugía me ayudaba, como había estado en esos hospitales donde todo el mundo hacía de todo. Rodolfo, ni qué decir, una instalación de todos los equipos, teníamos una corriente de Morondanga al principio, corriente continua con un motor roto, que había que meterle aceite todo el tiempo, porque le dabas cualquier cosa. Bautista nunca había visto el aparato tal, pero él lo estudiaba y lo resolvía. Un hombre excepcional, así que fue un gran colaborador, un gran amigo. María Forestier, que bueno, hacía de todo, desde cocinera hasta ayudarme en los partos, en lo que viniera. Y Delfina, que apareció un día a querer venir a trabajar allí, y se constituyó después en el eje de todas las enfermeras, con todas las chicas que vinieron ahí. Así que trajimos un equipo de rayos. El primero era chiquito, el segundo era el mejor equipo de rayos que había disponible en aquel entonces en la Argentina. Fuimos armando la sala de cirugía, porque teníamos el mejor equipo de anestesia, que lo fabricaba una casa de Córdoba, etc. Así que poco a poco se fue armando. La llegada de Juan José fue definitoria, porque bueno, entonces éramos 2 trabajando. Él también vino con la misma formación. Lenta pero firmemente fueron ensanchando la lista de operaciones y siempre las urgencias. Y entonces un día el intendente se acercó después de un tiempo y dijo: ¿qué pasó? No se mueren más chicos. Todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Buscaban obtener un sustento económico, pero lo hacían cobrando lo justo, de acuerdo con las posibilidades de cada uno de los pacientes. A toda hora sus esfuerzos y la capacidad tecnológica de la clínica estaban al alcance de todos.
Yo me pasé en Jacinto Arauz añazos enseñando, metido en los ranchos, con la gente, la mamadera así, el chico lo otro, báñelo así, etcétera. Entonces, claro, porque uno tenía la cosa del siempre, la mujer venía y le decía, y esta es una neurótica, así que yo sé, le decía, tenés palpitaciones, le cantaba las cosas antes que me las dijera, ¿no? O la que estaba con un poquito de los ojos amarillos, ya sabía, era hepática. Entonces, claro, llegó un momento que especialmente los rusos alemanes me decían, tocame, che, doctor, tocame, che. Yo decía, ay, Dios santo, yo salía horrorizado. Y entonces yo me iba en el auto, en ese autito roto que tenía un Chevrolet 34, y decía, qué horroroso, he tratado de hacer esto y ahora resulta que quieren que lo toquen porque se sienten curados. Terminemos con eso. Empezaban a aparecer las primeras intervenciones cardiovasculares y su lectura inquietaba su espíritu. Cada vez que realizaban una operación compleja, si bien lo llenaba de satisfacción, pensaba: este no es tu lugar, nunca lo fue. Estás capacitado para empresas mayores, estás malgastando tu tiempo. Estaba profundamente agradecido a Dios y al destino por haberlo dejado vivir allí, en unión con el pampero. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra. Y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. Y con mucho dolor, pero lleno de esperanzas, a principios del 62 dejó aquellos pagos por los de Cleveland. A fines del año 1961, el profesor Mainetti viajó a los Estados Unidos a intercambiar conocimientos. Yo al doctor Favalor lo conocí desde su época de estudiante en la Facultad de Ciencias Médicas y yo he tenido la suerte de que él me ha considerado su maestro, seguramente porque le he despertado alguna emoción por la técnica. Entiéndase bien que yo esa es la única persona que le digo maestro. Le pidió que se interiorizara en todo lo concerniente a la cirugía torácica y cardiovascular y le aconsejara a dónde dirigirse para especializarse. Y él fue el que me dijo, el lugar es la Cleveland Clinic, punto, no hay otro. Y así llegamos a un lugar donde estaba 10 años por delante de cualquier otro centro cardiológico del mundo. Era la primera vez que su mujer y él subían a un avión, por lo cual sintieron cierto temor. Las ideas se entrecruzaban y solo durmió de ratos. ¿Había hecho lo correcto? Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo el mundo. Entró por primera vez a la Cleveland Clinic por la puerta principal en la calle 9. El doctor Krael, contacto del profesor Mainetti, lo saludó afectuosamente. Se comunicó con el doctor Effler, jefe del Departamento de Cirugía Torácica y Cardiovascular, quien accedió a recibirlo. Effler le preguntó si había aprobado el examen exigido a los médicos extranjeros en los Estados Unidos. Le propuso como solución que acudiera como observador y le aclaró que no gozaría de sueldo. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé. Nos tocaba poner el paciente en la camilla. Bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular, pequeñas cositas. Así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre. De cirujano con cientos de operaciones en su pasado, se había convertido en un enfermero más o menos calificado. Como se acostumbra a decir en nuestro país, era el último orejón del tarro. Todo eso de Jacinto Arauz hacía que a veces yo hiciera algunos diagnósticos que sorprendían. Yo me daba cuenta que sorprendían, ¿no? Podría contar muchas anécdotas de cosas de que ellos miraban los análisis, yo miraba al paciente, lo revisaba de pie a cabeza y entonces venía y decía, no, me parece que esto es así. Bueno, después se comprobaba que era así. A las pocas semanas el doctor Effler le preguntó, ¿desea lavarse y ayudarme?
Lo asistió en un paciente que requería la resección de su pulmón izquierdo afectado por cáncer. Es de imaginarse lo que eso significaba para él. La operación transcurrió sin ningún inconveniente. Existían momentos en los que lo invadía la nostalgia, a pesar de las cartas que iban y venían desde la Argentina. Poco a poco se había integrado a la clínica y ya no era un extraño. Lo que no descuidaba era su preparación para el examen. Los reemplazos valvulares se constituyeron en operaciones frecuentes y fueron aprendiendo todos sus secretos. Rindió el examen y aprobó. Así pasó a ser Junior Fellow, que implicaba un sinnúmero de nuevas responsabilidades, pero al mismo tiempo abría un nuevo camino. Yo creo que ni me di cuenta cuando hicimos el primero allá a mediados del 67. Empezamos a utilizar la vena safena, primero como interposición y muy rápidamente al bypass aortocoronario. El doctor Son estaba muy ansioso por reestudiarlo al paciente. El paciente había andado muy bien y yo creo que ya el quinto o el sexto día quería hacerle el cateterismo. Yo le dije, esperemos un poco más. Bueno, cuando lo estudió, sería 8 o 10 días, me llamó a la oficina y caminaba así enloquecido por lo que había visto, una coronaria totalmente reconstruida. Se le caían las lágrimas de los ojos porque él había sido el que había desarrollado el diagnóstico. Entonces ahora veía que lo que él había hecho para el diagnóstico servía del punto de vista terapéutico. Era común que los pacientes aguardaran 2 o 3 meses para ser operados. Entre operación y operación solo se perdían 25 minutos. Operaban a 10 pacientes por día. Y no alcanzaban la sala de cirugía, los teníamos cerca en un hotel, el Bolton Square Hotel. Ahí estaban allí esperando. Había un paciente con una grave lesión en la parte proximal de la descendente anterior. Los residentes me dicen, está en el hotel en muy malas condiciones. Así que lo traje inmediatamente a la sala de cirugía, lo operamos y al día siguiente el paciente estaba extubado, sentado en la cama, y fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea en la aplicación de la vena safena en preinfarto e infarto agudo de miocardio. Abrieron las puertas a los bypasses múltiples. Y empezamos a utilizar los doble puentes aortocoronarios. Este fue realmente el año del desarrollo. Habían operado a 171 pacientes, la serie más importante del mundo. Siempre digo que en ese año 68 prácticamente lo habíamos hecho todo, pero nunca he dicho, ni pública ni privadamente, yo fui el primero en tal cosa. Se realizó una reunión plenaria en el auditorio. Effler dijo, tenemos un gran problema. No sabemos si esta clínica debe seguir siendo la Cleveland Clinic o cambiarle el nombre por Favaloro Clinic. En aquel Congreso de Londres del año 70 tomé la decisión final. Entonces mandé mi carta de renuncia y en ella dije, voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenme la expresión. Esa fue la carta que deposité en su escritorio y por varios días no nos hablamos. Querido René, su carta no me ha sorprendido. Yo creo que ha tomado la decisión correcta y desde aquí lo apoyaré en todo lo que sea posible. La pérdida será tremenda para la Cleveland Clinic y lamentada por la mayoría de nosotros. Ya que no tengo ilusiones de tener otro Favaloro, podré, en los próximos 10 años de mi carrera, estimular a jóvenes emprendedores a que traten de alcanzar su récord. Dr. Donald Effler. A veces cuando leo la carta de renuncia que yo escribí en el año 70 al lugar donde trabajaba, ahí está explicado que yo digo que no venía solamente a operar, sino que fundamentalmente venía para hacer educación e investigación.
De regreso de Cleveland, Favaloro realizaba su práctica médica en el Sanatorio Güemes. Como en Jacinto Arauz, su hermano Juan José trabajaba con él. Realizamos una intensa tarea asistencial. Operamos allí en esa clínica más de 1.600 de pacientes sin recursos. A mediados del 70 empezamos a elaborar la idea de la fundación. Evidentemente lo primero que hicimos fue el Departamento de Investigación Básica. En el año 78, con ese edificio que está en la calle Solís. Favaloro financió con dinero propio durante un largo periodo el departamento. Con la llegada de la democracia, se integra por un tiempo a la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Yo quiero aclarar todo esto muy bien, todos los miembros de la comisión estamos totalmente ad honorem y yo lo he tomado como una responsabilidad ética, fundamentalmente pensando en todos aquellos miembros de la sociedad, las madres, las abuelas, etcétera, que tienen desaparecidos por ahí y que no se le ha dado solución. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Todos sus esfuerzos se encaminaron hacia la concreción de la fundación. Yo no voy a hacer hoy acá demagogia, pero hace 6 años que yo no compro $1, porque todos ganan la fundación. Y hoy me pongo de inmodesto y le digo a la gente que yo hace 6 años que no sé, a mí no me hablen de tasas, porque vivo desesperado por esa fundación para que se termine. Señoras y señores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo quiero recalcar que este instituto de excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. Es por ello que hemos escrito una serie de principios trascendentes que todos tendremos la obligación de cumplir. Honestidad, trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límites. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. Nada puede sustentarse sobre la mentira. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo siempre les insisto a los jóvenes, como uno siempre está en la enseñanza, que la vieja clínica, el sentir al paciente, el hablar con el paciente, el palparlo, el sentirlo, el ver qué tiene en el alma ese paciente, el utilizar todos los métodos tradicionales de palpación, de percusión, de auscultación, eso no debe perderse. Entonces hay que tener criterio para mezclar, digámoslo así, la clínica clásica y después viene el uso de la tecnología. La Fundación creó un departamento de video que produjo diversos ciclos para la comunidad. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito.
En este neofeudalismo los de abajo no cuentan porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado porque las cosas son al revés. Para el año 2000, la Argentina estaba sumergida en una de sus cíclicas crisis. La fundación estaba fuertemente endeudada. Favaloro pidió ayuda en repetidas ocasiones al gobierno sin recibir una respuesta oficial. Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la calidad médica que ofrecemos, porque nunca hemos entrado en ningún negocio que no esté arriba de la mesa. Entonces, en este país, sobrevivir y haber pasado todos estos 5 años sin haber dado retorno, etcétera, etcétera, se debe nada más a que resolvemos los problemas que se nos presentan de cualquier complejidad. Y digo que la corrupción existe y que los retornos son cosas frecuentes en nuestro país. Y que en muchos lados, si no está el retorno, lo demandan al paciente. El ente médico tal hace su arreglo con la otra cosa allá y todos sabemos lo que pasa en el medio. Las obras sociales, las que trabajamos, sí nos pagan con atraso. Y el PAMI también de vez en cuando nos paga con bastante atraso y tenemos una vieja cuenta ahí de la época del ñaupa que estamos tratando no sé hace cuánto tiempo de cobrar. Pero no se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, o no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Nosotros estamos en la mitad de la operación. Hemos ya efectuado un bypass a la arteria circunfleja. Por razones de tiempo no podemos mostrar todo. En este momento estamos anatomizando la arteria mamaria izquierda a la arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior es la parte más importante de la circulación coronaria. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Durante 2 semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas, yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres, yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapachos y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa.
Eduardo Galeano es un hombre excepcional que ha escrito libros trascendentes y que siempre ha estado comprometido con Latinoamérica. Este texto que él redactó dice: vamos a suponer que el mundo, que está patas para arriba, se pone sobre sus pies. Deliremos. El aire estará limpio de los venenos de las máquinas y no tendrá más contaminación que la que emana de las humanas pasiones. La gente dejará de ser comprada por el supermercado, manejada por el automóvil, programada por la computadora, mirada por el televisor. Los economistas se dejarán de llamar nivel de vida al nivel de consumo. Los historiadores dejarán de creer que a los países les encanta ser invadidos. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres, sino contra la pobreza. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. La justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda contra espalda. Yo pido que todos sigamos soñando. En la Argentina hay un sistema que maneja todo y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La Fundación tiene graves problemas económico-financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de mano. Estoy tranquilo. Alguna vez, en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos. René Favaloro, julio 29 de 2000. Creo que todos estamos hambrientos de paz, justicia y libertad. Creo que Latinoamérica a todos nos duele hasta el tuétano. Nos salvaremos cuando todos luchemos juntos en busca de otra emancipación. Este debería ser
nuestro compromiso ineludible.